la náusea y te sientes mal, ¿no? Que se te puede bajar la presión y te puedes desmayar. ¿Correcto? Profesora, pero ¿el complejo B no es bueno también para eso? Complejo B, Sí. no tengo conocimiento sobre eso. O sea, yo le pregunto Para la porque, formación de eritrocitos. En la eritropoyesis, Ujú, sí. bueno, el complejo B, no todo el complejo B, hijo, el B9, que es el ácido fólico, y la B12, eso sí, ayudan, porque ayudan a combatir la anemia. Claro, pues, pero entre Todo el comillas complejo ayudaría no, un o sea, poco, ¿no? B9, B12, eso sí, eso sí. Ah, ok. Ujú, sí Ok, basta. profesora. El ácido fólico y la cobalamina, ¿no? Esas dos vitaminas B. Pero todo el resto del complejo B no funcionan para la eritropoyesis. Tienen otras funciones, la B1, B2, B6, B5, B7, B8, tienen otras funciones. Pero B9 y B12 sí, eso sí, esas dos vitaminas B. ¿Ya? ¿Qué decías, Renato? Vamos a redondear tu idea, Renato. ya, lo que pasa es que yo fui el que le preguntó y después usted Sí, me dijo sí, de yo las recuerdo que me Pills y preguntaste. luego yo le dije, Ujú. entonces había una forma de producir o sea, para que tu cuerpo produzca de una forma más rápida y que te adaptes al ambiente, o sea, de la sierra, para que Claro. produzca más glóbulos rojos y usted me dijo que la médula hacía, por eso en semanas nomás te adaptas, o sea, hacía que se Sí. produzca de una forma más rápida los glóbulos rojos y así se adecue al ambiente en que tú estás. Entonces, si eso ocurre en semanas nomás, No, entonces está, en semanas, no, en días. claro, en días. En días, Entonces, porque la médula trata de compensar la falta de ajá, oxígeno claro, produciendo usted mayor dijo eso. cantidad de eritrocitos. Ajá, Ya, eso y sí. no es lo mismo cuando dona sangre, tu cuerpo va a tratar de compensar la cantidad que has perdido, entonces va a comenzar a producir de una forma. Es que cuando vas a la altura no pierdes sangre. No, cuando No tú pier- donas. Cuando donas, sí. Y Por la eso. médula trata de reponer, pues trata de reponer, o sea, no Pero solamente no la médula, constantemente lo va a hacer. perdón, O sea, no lo hace, o sea, si donas bastante o constantemente, tampoco va a estar reponiendo porque no es su. no Ah, puede ya. hacer trabajar tanto la médula, puedes sufrir de enfermedades. O sea, aparte de sufrir de una anemia intensa, puedes tener una talasemia, porque empiezas a tener glóbulos rojos defectuosos y no transportan adecuadamente hemoglobina, no sintetizan adecuadamente la hemoglobina y puedes sufrir de una talasemia, beta-talasemias o enfermedades de células falciformes, etcétera. Y la Ah, enfermedad de célula falciforme, ya saben ustedes que es bastante grave, incurable. Ujú. es incurable, exacto. La única salida, el único tratamiento es el trasplante de médula. O sea, no es, por eso te digo, no es recomendable, no es bueno eso, o sea, me dicen, y los que venden sangre, bueno, lo hacen por negocio porque necesitan la plata, pero a la larga van a sufrir las consecuencias Sí, ese tipo de personas. se lo pregunto, profesora, porque los hospitales tienen esa campaña. Dona sangre que y te sale Claro, es bueno para tu claro, salud y luego entonces Pero uno siempre te piensa, preguntan ahí para tomarte la sangre, ¿cuándo fue tu última donación? claro, exacto, pero o sea, la exacto, profesora dice que no puedes estar donando, porque ahí te dicen puedes donar cada 5 meses. claro. Entonces, Pues te digo, si ya, entonces cada 5 meses yo voy y dono cada 5 meses seguido, entonces también estaría dañando mi médula ósea, ¿o no? en cierta forma, porque a la larga es que vas a sufrir las consecuencias, Ah, ya, ya, ¿ya? profesor. Así es. Entonces tenemos que, Profesor, vamos a avanzar. Roger, una consulta. Cuando una dime. sangre se dona, ¿qué tiempo de vida se le dan en el banco de sangre? Ah, no te sabría decir cuánto. No, nunca he trabajado en banco de sangre, no he visto. No sé, la verdad, no tengo idea. Yo sé ¿Con que algún los aditivo? tienen ahí congelados, las muestras de sangre, las unidades, pero no sé qué tiempo. Yo pienso que no puede pasar de 3 meses, porque no ves que los eritrocitos se deterioran a los 120 días. Entonces no puede pasar de 3 meses y medio, a lo mucho, para no Profesora, llegar a los pero, o 120 días. sea, eso del tiempo de vida creo que no es porque, o sea, no es necesario porque los hospitales te piden lo que les falta. O sea, si ya tienen, no te piden. Entonces, eso es lo que va gastando más. No, pero no solamente te piden lo que les falta, porque muchas veces tienen y siguen pidiendo, porque Ah, tienen que claro, para reponer, reponer. porque O tienen sea, que para reponer reponer. la sangre que. Así es. Sí, porque, por ejemplo, si vas por sangre B positivo y te dan, los del banco de sangre te dan esa sangre, pero a los donantes les piden otro. O sea, tráiganme
O positivo. O algo. Tráigame, Ujú. o generalmente dicen tráiganme del grupo, ujú. Pero cuando tienen la sangre, sí, lo ponen, pero después tú tienes que reponerla definitivamente. O Ah, sea, ya. siempre Qué raro. piden, siempre piden. Y la persona Profesora, que dona tiene que reunir ciertos requisitos también, porque no todo el mundo puede donar, no Ah, todos, claro. no Sí, todos te hacen pueden. como una prueba así Te hacen escrita. análisis Ujú. de sangre antes de que, o sea, primero te tienen que confirmar si puedes o no. Y para confirmar si puedes o no, tienen que analizar tu sangre primero. Te hacen hemoglobina, hematocrito, VIH, hepatitis, ¿qué más? BDRL. ah, Te hacen una serie de análisis a la sangre para ver Hasta si cuando, es que... cuando tienes gripe tampoco puedes donar. Eso sí, tampoco te sabría decir de verdad. No sé si los que tienen gripe, pero el Porque que tiene gripe, pues que va a ir a donar. no es que, por Tengo gripe, ejemplo, yo no quiero ni salir de mi casa. o sea, cuando yo iba a donar y tenía un resfriado, no me dejaron. No te A dejaron. pesar de que no tomé ninguna pastilla. Es que no, es que debe ser por lo que el sistema inmune pues está debilitado, ¿no? Ay, Claro, porque cuando te agarra una gripe, porque la gripe es viral, y cuando te agarra un virus, cuando tienes el sistema inmunológico débil, ¿no? Entonces no es recomendable tampoco. Ujú. Bueno, vamos a continuar porque si no, no acabamos con nuestra clase. Y no les tomo el paso oral. Está interesante la conversación. profesora, una última Vamos a ver con... pregunta. Dime, Evelyn. Usted acaba de decir que la sangre se puede guardar según usted, aproximadamente unos 3 meses, porque los eritrocitos Supongo. tienen un tiempo de vida de 120 días. Así es. Y en el caso de los espermatozoides que solo tienen un tiempo de vida de 5 días, sin embargo, los preservan durante mucho tiempo para lo que son inseminaciones y todo. ¿No se Los guardaría de esa misma, congelan. claro, no se guardaría de esa misma forma la sangre para que tengan un banco de sangre? Hasta donde yo tengo entendido, la sangre no la congelan. Simplemente La la tienen refrigeran. así con la O, refrigerada a temperatura baja, pero no y la congelada. tienen como anticoagulante. Claro, Exactamente, eso es lo que porque te iba a decir. creo que tienen mucha agua y hacen de que se cristalicen. Y Se por eso no se cristalizan, pues, puede, ¿cómo vas a por eso que congelar no se un... puede es criopreservar los Ajá, glóbulos como el rojos. En semen. cambio, El semen sí, el semen se ajá. mantiene congelado por tiempo, años. sí, un No hay montón de problema. tiempo. Ujú, sí, así es muy diferente. Ok. Ya, entonces ahora sí seguimos con la eritropoyesis. Así como decíamos que la hematopoiesis era el proceso de formación de las células sanguíneas, la eritropoiesis es el proceso de formación de los eritrocitos nada más, ¿no? Entonces, se lleva a cabo en la médula ósea a partir de células madres pluripotentes. Esta eritropoiesis va a ser inhibida por la elevación en el número de glóbulos rojos que están circulando y va a ser estimulada por la anemia. Es decir, cuando baja la concentración de eritrocitos, se estimula la eritropoiesis. Pero también la eritropoiesis se estimula por la hipoxia, es decir, la baja de la concentración de oxígeno, cuando vamos a las zonas altas, ¿no? Entonces, ese aumento de eritrocitos circulantes por hipoxia, ¿no? Es una característica prominente de la adaptación a la altitud. Es lo que hablábamos de cuando el que tiene acostumbrado a vivir en la costa se va a la sierra, ¿no? Y al igual que la hemocitopoiesis, la eritropoiesis también es controlada por una hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina. Entonces tenemos aquí un esquema de la eritropoiesis que decimos el eritrocito se origina a partir de una célula madre pluripotente. Luego, esta se diferencia en células progenitoras, ¿no? Pasan por diferentes fases, ¿no? El eritroblasto basófilo, el proeritroblasto, eritroblastos policromáticos, etcétera, los ortocromáticos, que son eritrocitos nucleados, que a medida que van madurando van a ir el núcleo acercándose hacia la membrana celular y antes de salir a la circulación pierde el núcleo y salen los eritrocitos a la circulación, ¿correcto? Y estos eritrocitos tienen en promedio 120 días de vida en sangre circulante. En cuanto a la hemoglobina, que es transportada por los eritrocitos, la hemoglobina todos sabemos que es una proteína de estructura cuaternaria, está formada por 4 protómeros o 4 subunidades, 2 de ellas con estructura alfa y 2 con estructura beta, ¿ok? Peso molecular de 64.450 daltons, la hemoglobina.
¿no? Entonces, en cada una de las subunidades polipeptídicas o en cada uno de sus protómeros tiene o lleva un grupo M o grupo hemo, que es un grupo tetrapirrólico. Ahora, dentro de un ratito vamos a ver cómo está formado ese grupo M, ¿no? Entonces, el grupo M está en cada una de las 4 cadenas, en las 2 alfas y en las 2 betas. Y las cadenas polipeptídicas son proteínas que pertenecen al grupo de las globulinas, es una globina. Entonces, por eso se llama hemoglobina, la proteína, la HB, la que es transportada por los eritrocitos, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Entonces la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, la HbA, es la hemoglobina normal del hombre, ¿no? Las cadenas alfa, las 2 cadenas alfa poseen 141 aminoácidos y las cadenas beta poseen 146 aminoácidos. Por lo tanto, la hemoglobina del adulto es la hemoglobina alfa 2, beta 2. Alfa 2, beta 2. Aquí en este esquema podemos apreciar 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, cada una con su grupo hemo. Estos círculos rojos que están en el centro de cada una de las cadenas son los grupos hemo. En la estructura tridimensional de la hemoglobina podemos ver también rojo y en crema o medio amarillentas las 4 cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con su grupo hemo, acá está 1, 2, acá está el otro 3 y acá el grupo hemo de la 4ª globina. Por eso todas estas cadenas con estructura secundaria de alfa hélice que ustedes pueden apreciar son las subunidades polipeptídicas o cadenas proteicas, fracción de globina, grupo hemo más globina, hemoglobina. Profesora, usted Dijo, dijo que tenía 146, o sea, eso es 141 y 146. ya en humano normal adulto. ¿Y Sí. en niños? En la del niño, ahorita vamos a ver cómo está conformada la hemoglobina F, que es la fetal, que el niño nace con la hemoglobina fetal, que es la alfa 2 gamma 2, y después, a medida que va creciendo, se va convirtiendo en hemoglobina A. O sea, hasta que va creciendo, incluyendo la adolescencia. Sí, hasta que llega la adolescencia ya tiene su hemoglobina A. Ay, Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Por favor. Tenemos aquí el esquema de las 4 subunidades polipeptídicas, fracción globina, con los grupos hemo, que están acá en color amarillo, con su átomo de hierro, plomo oscuro, y luego vemos a los átomos de oxígeno, que están fijados al grupo hemo, ¿no? De esta manera es transportado el oxígeno por la hemoglobina, dentro del glóbulo rojo, dentro del eritrocito, ¿ok? Están los átomos de hierro. ¿Ya? El átomo de hierro del grupo hemo está en el centro, que es un núcleo tetrapirrólico, y luego el oxígeno, que también es transportado por la hemoglobina, ¿no? Dentro de las cadenas polipeptídicas. Entonces, aquí tenemos la estructura molecular del grupo hemo. Tiene una parte orgánica, que es todo lo que vemos donde están los átomos de carbono, es la parte orgánica, y un átomo de hierro, está acá al centro. Este átomo de hierro es un hierro más 2, que está, digamos, enlazado a 4 anillos pirrólicos. Acá hay un anillo pirrólico, el anillo pirrol tiene un nitrógeno. Entonces, cada uno de los nitrógenos corresponde a uno de los anillos pirrol. Entonces, el pirrol tiene 5 lados, forma una especie de pentágono. ¿Ok? Un polígono de 5 lados. Entonces, tenemos aquí un grupo pirrol, acá el otro grupo pirrol, 2, aquí tenemos el otro grupo pirrol, 3, y aquí tenemos el otro grupo pirrol, 4. Por eso se dice que es un núcleo tetrapirrólico. Los 4 pirroles están unidos por puentes metilo, puentes metilo, puentes metilo, puente metilo y puente metilo. Acá le falta un hidrógeno, por favor, le ponen un hidrógeno más, ¿ok? Y luego tiene a todo este anillo tetrapirrólico van unidos 4 grupos metilo. Los grupos metilo son CH3. Acá hay uno, acá hay otro, 2, acá está el otro, 3, y acá está el otro, 4. 4 grupos metilo. Tiene 4 grupos metilos, 2 vinilos. Los vinilos son compuestos que están formados por 2 átomos de carbono con un enlace doble. Este es un grupo vinilo, y acá está el otro grupo vinilo. 2 grupos vinilos y 2 grupos propionatos.
Los propionatos son compuestos de 3 átomos de carbono. Prop es sufijo de 3. ¿No? Entonces tenemos, ay, siempre se me va el cursor. Acá hay un grupo propionato, o propionilo también se le dice, ¿no? 1, 2, 3 carbonos. Este es un propionato, y acá está el otro propionato. Entonces, todo en conjunto, todo en su conjunto, es el grupo hemo, o hem, de la hemoglobina. Esto se une a cada una de las cadenas polipeptídicas y forman la hemoglobina. Ahora, existe una hemoglobina del adulto que es la A1C, se abrevia como HbA1c. Esa es la hemoglobina glicosilada o glucosilada. Esa hemoglobina glicosilada o glucosilada, como su nombre lo indica, tiene una molécula de glucosa fija, adherida a la molécula de hemoglobina, pero se fija a una terminal de valina. Como es globina, que es proteína, tiene aminoácidos, ¿correcto? Como está formada por aminoácidos, la glucosa se une en una valina, que está en la cadena beta, ¿correcto? Y en su conjunto conforman la hemoglobina glicosilada, que es muy importante la determinación, determinar la concentración de la hemoglobina glicosilada para el control y monitoreo de los pacientes diabéticos, la hemoglobina glicosilada. Eso lo vemos en el próximo curso de análisis clínicos, todas las pruebas funcionales para determinar la diabetes, si es prediabetes, si es hiperglicémico, y si está en estado crítico, etcétera, para evitar las complicaciones de la diabetes. La hemoglobina glicosilada es un indicador muy importante para ver cómo es que se está controlando la enfermedad o cómo está evolucionando la enfermedad. La HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada. En el feto, ¿no? La sangre fetal contiene hemoglobina F. Esto es lo que me preguntaba Renato, ¿ya? La HbF, ¿no? Porque la del adulto es la HbA. En el feto es la HbF, hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene estructura similar a la hemoglobina A, excepto que las cadenas beta son sustituidas por cadenas gamma. Esto se debe a una diferente conformación de aminoácidos. Tienen la misma cantidad de aminoácidos, pero tienen diferente conformación. O sea, por decir, la secuencia de aminoácidos en la hemoglobina B del adulto es diferente la secuenciación de aminoácidos en la hemoglobina F, pero tienen la misma cantidad de aminoácidos. Entonces, la hemoglobina F, que es la del feto, es alfa 2, gamma 2, como ya te había mencionado. ¿Ok? Esta hemoglobina F es reemplazada por hemoglobina A poco después del nacimiento, hasta progresivamente, hasta que se convierte el total de la hemoglobina F en hemoglobina A. Ahora, la hemoglobina A también tiene una variante que es la hemoglobina A2. Esta hemoglobina A2 representa menos del 2.5% de la hemoglobina después del nacimiento, del total de hemoglobina. Esa hemoglobina A2 está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Entonces es una hemoglobina alfa 2, delta 2. ¿Ya? Por eso se llama hemoglobina A2. Y esta hemoglobina A2 se encuentra elevada en las beta-talasemias. Las beta-talasemias es una, digamos, enfermedad que se caracteriza por una alteración en la conformación de la hemoglobina. La hemoglobina en la beta-talasemia no sintetiza las cadenas beta, por eso se llama beta-talasemia, solamente se sintetizan cadenas alfa. Entonces son hemoglobinas anormales. Sí, Renato. Profesora, entonces en los en los niños o recién nacidos, si tienen ese tipo de hemoglobina, ¿no les pueden transferir sangre de un adulto? No es lo recomendable si el niño necesitara la sangre, ¿no? Claro, por ejemplo, si un niño necesita tener una transfusión de sangre urgente, tendrían que buscar a un niño, pero los niños no pueden donar sangre. Pueden donar sangre. Por eso Entonces, ¿cómo harían? Es que Si allí la entra hemoglobina del adulto es distinta. No, pero es que cuando el niño después del nacimiento ya empieza a reemplazar su hemoglobina F por hemoglobina A, después del nacimiento. Ah, ya, pero entonces normal se les puede poner Sí. de la sangre de un adulto. Sí. ¿Y esto no crearía algunas complicaciones ya que estarían transfiriéndole Sí, sangre? tendrían que ser otros estudios más profundos, ahí ya entra a taller el hematólogo. Ah, ya. Ahí sí ya tienen que ver los alelos, los tipos de hemoglobina, hacer diferentes análisis. ¿El hematólogo que es una carrera aparte? ¿O Sí, el médico hematólogo, es una especialidad. Ah, ya. Sí, Ah, ya. especialidad de la medicina. Ya, Médico perdón. hematólogo. Profesor, una consulta.
Oye, La hemoglobina F es reemplazada, dice, después del nacimiento. ¿Cuál es la reemplazada? La hemoglobina A, por la, es la A2. Y esa por la A2 está normalmente presente en un 2.5% aproximadamente, pero si esa A2 está más elevada, entonces ya hay problemas de la formación de hemoglobina, hay beta-talasemia. ¿Y durante qué tiempo está esa hemoglobina A2 en el niño? ¿O eso ya queda ya? No, es normal. Nosotros también, los adultos, también tenemos A2, pero es menos del 2.5% del total de nuestra hemoglobina. Ok, gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué hora es? Ya se me va la hora, no me voy a tomar paso. Mucho conversamos. En cuanto a la síntesis y catabolismo de la hemoglobina se sintetiza a partir de este aminoácido que es glicina o glicocola y succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A, si ustedes recuerdan, bioquímica 2, allí lo hemos estudiado en el ciclo de Krebs, es un compuesto intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, glicina con succinilcoenzima A por acción de una alanina sintetasa se forma ácido aminolebulínico. Se forma luego el porfirinógeno, pasa por una serie de reacciones, dipirimetano, el uroporfirinógeno, 3, perdón, el coproporfirinógeno, protoporfirinógeno, que aquí es donde el porfirinógeno, porfirina es que está formando ya el núcleo del grupo hemo. Entonces el grupo tetrapirrólico, el porfirinógeno. Y luego digamos, se adiciona el hierro más 2 por una acción de una hemosintetasa dependiente de plomo que lo necesita como cofactor, se va a formar el grupo hemo, ¿no? El hierro más el grupo porfirina, ¿no? El grupo hemo. Luego se une la fracción polipeptídica, que es la globina, para formar la hemoglobina. Entonces, a partir de glicina y succinilcoenzima A. Cuando se cataboliza, como ya les había mencionado, cuando se degrada la hemoglobina, se forma primero verdemoglobina, luego biliverdina, más bilirrubina, más hierro, más globina. La bilirrubina se va al hígado para ser colectada en la vesícula biliar y luego ser eliminada del organismo. El hierro pasa a la sangre y se va a depositar en las células bajo la forma de ferritina. Sabemos que la ferritina es una proteína que almacena hierro para cuando se necesite para la síntesis de nuevo de la hemoglobina. La globina igual también se va al almacén de aminoácidos en las células para ser utilizado para la síntesis de nuevo de hemoglobina o para la síntesis de otras proteínas. Entonces, de esa forma es como se sintetiza y se cataboliza la hemoglobina. Profesora, porfirina y protoporfirina es lo mismo. Eh, Porque usted dijo al momento de explicar porfirina, pero acá en su diapo dice protoporfirina. coproporfirina, coproporfirinógeno, que son los imógenos, ¿no? Uh-huh. Protoporfirinógeno, No, difiere. sí, pero usted dijo porfirina. Ya, Ya. todo esto tienen Uh-huh. grupos porfirinas. Los grupos porfirina que corresponden a la parte orgánica del grupo hemo. Claro, pero en su acá en sus diapositivas dice protoporfirina. Por eso le pregunto, ¿es lo mismo? Protoporfirinógeno y protoporfirina. No, usted dice que todo eso es porfirina, ¿verdad? Todos tienen porfirina. Claro, todos tienen porfirina. Y acá en su diapositiva, en la número 21, dice, la parte orgánica es la protoporfirina, 4 grupos pirrólicos. Claro, ese es el grupo protoporfirina, pues que se une al átomo de hierro y forman el grupo hemo. Ah, ya, verdad. Ya. En cuanto a y esta es una síntesis de los parámetros sanguíneos o parámetros corpusculares en la sangre, ¿no? De lo que hemos venido estudiando. El hematocrito se expresa en porcentaje, en promedio, estos son valores promedios, 47 para el hombre, 42 para la mujer. La cantidad de eritrocitos que se expresan en 10 a la 6 por microlitro, o sea, millones, ¿no? 5,4 para el varón, 4,8 para la mujer. La hemoglobina, que se expresa en gramos por decilitro, en promedio 16 gramos por decilitro para el hombre y para la mujer 14. El volumen corpuscular medio, es decir,
el volumen de eritrocitos en un determinado volumen, la concentración de eritrocitos en un determinado volumen de sangre o de plasma, que se expresa en femtolitros, es igual para hombre y mujer. La hemoglobina corpuscular media, la HCM, se expresa en picogramos, que ya hemos dicho que es la concentración de hemoglobina que transporta cada corpúsculo, cada eritrocito, 29 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular en una determinada concentración de un determinado volumen de sangre, por eso se expresa en gramos por decilitros, 34 para el hombre y 34 para la mujer. Y el diámetro corpuscular medio, el DCM, que se expresa en micrómetros, es el diámetro que tiene cada eritrocito, en promedio, 7,5, como para mujer. Un eritrocito maduro, normal, ¿no? Porque el diámetro del eritrocito está entre 7 y 9 micrómetros aproximadamente. Entonces, perdón, entre 7 y 8 micrómetros, en promedio 7,5. Esos son los parámetros corpusculares que se manejan en todos los laboratorios. Estos valores pueden variar de acuerdo a los protocolos que utilice cada laboratorio, ¿no? Pero esto es en promedio para que puedan ustedes tener conocimiento. Y ya cada laboratorio establece también sus propios procedimientos para hacer cada una de estas determinaciones, que siempre se los vengo diciendo en todas las clases. Eso es todo por el momento para nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy.